Señores, muy buenas tardes. Esta es su plataforma Conversando con Rafael Linares, dándole las gracias al Dios Todopoderoso que me permite llegar una vez más a todos los hogares de la República Dominicana. En el día de hoy vamos a tener un gran invitado, un amigo de nuestra oficina de abogados, el doctor Máximo Calzado Reyes, quien es por demás una persona que ha estudiado el derecho constitucional, ha estudiado diversas ramas del derecho y por demás yo creo que es una persona que merece conversar con él y que ustedes les escuchen y conversemos. De manera que hoy le doy la bienvenida al doctor Máximo Calzado Reyes. Buenos días. Gracias por la invitación. Muchos temas ahora, pero quiero comenzar. ¿Quién es el doctor Máximo Calzado Reyes? Para que la gente sepa a qué se dedica, cuáles son sus puntos más fuertes en lo que se dedica y esas cosas. Bien, inicialmente yo soy ingeniero en sistemas, graduado de APEC, 96, perdón. Luego descubrí que mi pasión era el derecho, entonces estudié derecho en la Universidad de Tercera Edad, me gradué de magna cum laude. Posteriormente hice una maestría en derecho de la Administración del Estado, del I Global en la Universidad de Salamanca, y después también una maestría en derecho constitucional y libertades fundamentales. Entonces nos dedicamos al ejercicio del derecho. Nuestro fuerte es el área del derecho constitucional y derecho administrativo, y somos docentes en posgrado en el I Global y también en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. A propósito de la reforma constitucional enviada hoy por el presidente de la República con algunas modificaciones, ¿qué le parece este proceso de reforma que ha enviado el presidente Luis Abinader al Congreso? Y que ha desatado un avispero. Bueno, lo primero es que yo tengo aquí 8 o 10 preguntas que el Poder Ejecutivo y los abanderados de la reforma no han contestado desde el punto de vista jurídico. Sí. Es importante destacar que este tema de la reforma es un tema político. Sí. Es un asunto político. Claro, claro. Sin embargo, totalmente. yo vengo aquí a abordar estos temas desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista jurídico, porque ellos no han dado justificación valedera desde el punto de vista del derecho de para qué la reforma. Y la primera pregunta es: ¿qué gana el pueblo dominicano en esta circunstancia con una reforma a la Constitución? ¿Va a mejorar su calidad de vida? ¿Van a mejorar los servicios públicos? Salud, educación. ¿Va a mejorar la delincuencia y la criminalidad? Evidentemente que no. ¿Usted cree que esos son temas que se están tapando hoy en día? Que se busca montar una cortina de humo, lanzar una cortina de humo para tapar esos problemas que tiene la población. Mira, lo cierto es que es una decisión del presidente Abinader, como ya dije, es un tema político. Ellos lo van a aprobar, porque tiene mayoría en el Congreso para aprobarla, y él quiere dejar esa impronta. Ahora, cuando nosotros analizamos los puntos que se van a modificar de la reforma, ¿en qué gana la República Dominicana? Entonces, hemos participado en varios debates y hemos visto varios debates y a nosotros no nos satisfizo las explicaciones que nos han dado con relación a la justificación. Por ejemplo, se habla de que un Ministerio Público Independiente, pero ya el Ministerio Público Independiente en la Constitución, ¿verdad? Sí. Pero además de eso, en la ley 133.11. Entonces, para quitarle la designación del poder político del presidente de la República. Sin embargo, en la propuesta, el presidente va a someter una persona, ni siquiera una terna, al Consejo Nacional de la Magistratura. Y es el Consejo entonces que va a elegir. ¿Pero a quién va a elegir? El Consejo podría observar, pero siempre el presidente, si el Consejo observa, va a enviar a otra persona. ¿Y por qué no se envía una terna, por ejemplo? Ok. ¿Estamos claros? Entonces esa designación es política. Definitivamente. Sigue siendo política porque la de hoy es política. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso el presidente tiene mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados. Ahí hay dos votos. Sí. Más tiene el procurador, que todavía está. Y el propio presidente, son 4. Pero ¿hasta dónde puede, por ejemplo, un presidente, representante de uno de los poderes del Estado, usted sabe muy bien lo que es el principio estructural, claro, intrometerse, yo le llamo intromisión, en otro poder del Estado, como por ejemplo la Cámara de Diputados, y decir, yo quiero quitar de aquí 53 diputados? Yo creo que se debe quitar por esto, por aquello, por el otro. Eso es un populismo. Sí. Porque si nosotros vamos a ver, por ejemplo, ¿cuánto significaría el ahorro de nosotros eliminar 53 diputados? Dicen 1.000 millones de pesos. Y está bien, pero vamos a suponer que sea así. ¿Y sí, por qué, si nosotros queremos mejorar la calidad de la democracia, la institucionalidad, nosotros no aprobamos esos legisladores que ahora tiene mayoría el PRM, pudiera utilizarla para aprobar todas las reservas de ley que hay en la Constitución que no se han aprobado? Y pudiera un legislador, por más de 12 años. Y pudiera un legislador, por ejemplo,
en San Cristóbal, en Santiago, un legislador actual, apoyar la reforma constitucional, votar por la reforma constitucional, aún se le esté eliminando esa curul para un periodo futuro? Sí, lo que pasa es que la propuesta es que entre en vigencia en el 2020, en el 2032. Pero dice la Constitución que usted no puede legislar en su propia contra. Eso, usted estaría legislando en contra suya de un derecho que ya usted tiene adquirido. Es un tema, pero como ya dije, hay una decisión política del presidente de hacer eso, y hay que ver, aunque los legisladores se han revelado y dicen que no están de acuerdo con eso. Pero ahí tenemos un tema de representatividad. ¿Qué pasa con la provincia más grande? Que tiene 50.000, un diputado por cada 50.000 habitantes. Sí. ¿Y qué pasa con la provincia que tiene mayor producción económica? Entonces no se está tomando en cuenta, no va a haber una proporcionalidad en relación a la representación. Porque a la provincia mayor, que tiene mayor actividad económica, le van a reducir los diputados. Ese ahí que está el tema. Entonces yo pregunto, si nosotros queremos mejorar la institucionalidad y reforzar los cambios que el presidente promete, y no dudamos de la buena intención del presidente, pero el tema está que desde el 2010 hay más de 25 leyes, desde la reforma del 2010, 25 leyes que tienen reformas de ley, reserva legal, que hay que aprobar y no se han aprobado. Hay más de 12 proyectos, por ejemplo, una ley de fiscalización y control del Congreso, en virtud de lo que establece el artículo 81, 93.2 de la Constitución y el artículo 246. Vamos a aprobar esa ley para que el Congreso rinde una mejor labor de fiscalización y control de los fondos públicos. La ley de responsabilidad patrimonial, la ley de referéndum, la ley de plebiscito, la ley de protección de víctimas y testigos, la ley general de participación ciudadana. O sea, hay más de 15 proyectos de ley en el Congreso que tienen más de 15 años, más de 12 años dando vueltas en el Congreso. ¿Y por qué no se aprueban? Entonces mi opinión es que deberíamos completar todo el entramado de leyes, reserva legal que tiene la Constitución, y después vamos a ver entonces. Sí. Porque total, si se va a modificar sobre los diputados para que tengan el entendido, ¿cuál es la prisa entonces de hacerlo ahora? O vamos a hacer un proceso de consulta a través de un referéndum que la población opine. ¿Realmente para qué usted cree que el presidente de la República está reformando la Constitución? Bueno, aparentemente él quiere dejar un legado, y yo no dudo de su buena intención. Ahora mismo, como está planteada la Asamblea Revisora, en el artículo 270, es autónoma, podemos decirlo así. El presidente acaba en el proyecto, en una disposición transitoria, que él no se va a postular jamás. ¿Y quién quita que eso no se elimine cuando llegue al Congreso? Sí. En el tránsito del Palacio al Congreso se elimina. Él lo mandó, cumplió con su palabra, pero los legisladores son autónomos. Y la Constitución no ata, la ley que ordena la reforma no ata a los legisladores, porque la Asamblea es autónoma. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar si estos legisladores que tienen ambición quieren incluir otra cosa? ¿Qué valoración usted le da a que el presidente de la Cámara de Diputados ni el presidente del Senado se hayan pronunciado sobre los puntos disgregantes de esta reforma? Yo estoy de acuerdo con muchas cosas de la reforma. ¿Cuáles son las cosas, por ejemplo, que deberían ellos decir en toda esta discusión de la reforma constitucional? Bueno, yo he oído el presidente del Senado y también el presidente de la Cámara de Diputados que han hablado de aprobar en este segundo mandato, aprobar, pero 4 años no le fue suficiente para aprobar todas las leyes que se requieren, que están como reserva legal. Entonces, nosotros, para mejorar la calidad de la democracia y la calidad del gasto, que hay una reforma fiscal, no necesitamos modificar la Constitución. Además, ya hay un candado en la Constitución. Sí. Porque el 124, ¿qué es lo que dice? Que se una reelección consecutiva y nunca jamás. Entonces, ¿qué candado le vamos a poner? Entonces, todo candado puede abrirse. Además, se ha tratado y se ha dicho, por ejemplo, de modificar la cláusula pétrea, pero nosotros no podríamos legislar para impedir a las futuras generaciones que puedan cambiar la Constitución. Claro. Porque los tiempos de ellos serán diferentes a los de nosotros. Y ahí es que entra, por ejemplo, el caso que planteo. O sea, como yo, siendo diputado de una demarcación, siendo diputado de Santo Domingo Este o de la provincia de Santo Domingo, tú me dices a mí que hay muchos diputados, que hay pocos diputados y que tenemos que eliminar 4 o 5, y dentro de esos 4 o 5 estoy yo. Y yo voy a votar y voy a legislar en contra mía. Eso va a crear un problema, pues no creo que... los diputados van a obedecer a la línea del partido, pero habría que ver, porque ellos se han expresado públicamente que no están de acuerdo con eso. Sí. ¿Cuáles son las cosas positivas de esta reforma? Lo que usted ve como cosas positivas. Bueno, yo pienso que esta reforma no es necesaria para fortalecer la independencia del Ministerio Público. No necesitamos reformar la Constitución, porque ya tiene autonomía e independencia en la Constitución y también en la Ley 133.11. Sí. Pero obviamente, como ya dije, que es una reforma política, el presidente está empecinado en eso porque él dice que quiere dejar un legado.
Pero desde mi punto de vista yo no le veo nada positivo a esta reforma. Yo creo que embarcarnos con todos los problemas que tenemos en República Dominicana ahora, de salud, de educación, de criminalidad, embarcarnos en un proceso de reforma es innecesario. De verdad, ese es mi punto de vista. Máximo, hay otras leyes, por ejemplo, otros códigos, el Código Penal. ¿Cuáles son las cosas, las grandes contradicciones que tiene ese código? ¿Por qué no se ha aprobado ese código? ¿Cuáles son las cosas que usted entiende que se debe propiciar en este sistema básicamente, de justicia? Hay algún sector de la doctrina que plantea que saquemos el tema del tema del aborto, ¿verdad? Y las 3 causales en una ley especial, pero lo cierto es que hay una contradicción en la propia Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 37 dice, se protege la vida desde la concepción. Ok, y la vida de la madre, una vida. ¿Qué va a hacer el médico cuando esté en juego la vida de la madre? Pero como aquí, de los pocos países de América Latina que se penalice el aborto, el médico tiene un problema. ¿Qué va a hacer? Si está en juego la vida de la madre y la del feto. Bueno, el médico está expuesto a expensas de que venga un reportaje cualquiera, le hagan un reportaje y ya tiene 4 o 3 meses en la costilla. Yo estoy de acuerdo con las 3 causales en esa circunstancia. Cuando hay violación, cuando hay incesto, cuando peligra la vida de la madre. ¿Por qué? Porque eso es lo que se estila en la mayoría de países del mundo. Y nosotros deberíamos, por ejemplo, de despenalizar el aborto. Pero de hecho, doctor, hay una aprobada implícitamente, porque la Constitución establece un principio de razonabilidad. A lo que la ley no manda, o sea, nadie está obligado a sujetarse prácticamente a lo que la ley no manda. Y hay otro también que establece que a lo imposible nadie está obligado. Exactamente. Si un médico ve que no tiene posibilidad el feto, que no tiene posibilidad la criatura y tiene que salvar una de las dos. Es que ahora mismo no hay excepción y está penalizado en el Código Penal. Ese es el problema. ¿Por qué? Por eso mismo yo digo que en el artículo 37 hay una contradicción de origen. Sí. Porque se protege la vida de la concepción y la vida de la madre. No es una vida también. Entonces hay un tema, un problema. Eso pasa, eso me da que no ha habido una discusión técnico-forense. Y más ha sido una discusión mediática de mucha gente opinando del tema que no sabe nada. Y entonces ahora tenemos un grave problema que yo siempre digo, cayó en obsolescencia programada y en una obsolescencia percibida. La obsolescencia programada es hacer algo obsoleto programáticamente, que la gente ya cuando le hable del código, ¡ay hombre! Y obsolescencia percibida es que cuando ya la gente te ve hablando de ese tema, no le preste importancia. Pero realmente nosotros debemos aprobar el código. ¿Por qué? Porque se establecen figuras importantes, tipificación del feminicidio, que no está tipificado también el cúmulo de pena. Ahora mismo una persona mata a 5 gente y es lo mismo. Sí. Son 30 años lo máximo, sí. Como el caso del Chaman Chakra. Sí. O sea, es un tema. Y por ejemplo, una persona desde la cárcel que manda a matar a otra persona, o sea, esa persona hay que dar 1000 vueltas para condenarlo. Doctor, estos jueces de hoy, vemos por ejemplo el caso, tenemos 3 casos que discutir, caso de los Tucanos, caso de los 3 Brazos y caso Odebrecht. El último es el caso Odebrecht. Unos jueces ven que el Ministerio Público tiene 4, 5, 7 años discutiendo un caso y de repente la Suprema Corte de Justicia le dice, mire, este caso no sirve, usted no me depositó ninguna prueba, y sueltan a todo el mundo. Llega la parte de la crítica mediática a esos jueces, y entonces uno se pregunta, ven acá, y es que a los jueces es tan fácil criticarlo, a los jueces es tan fácil de potricarlo, porque es una decisión que explica claramente lo que pasó en ese caso. ¿Qué opinión le merece usted este rifirrafe entre el Ministerio Público y los jueces permanentemente? Bueno, lo cierto es que la actual procuradora dijo en una ocasión que ese expediente estaba flojo. El expediente del caso de Odebrecht, y ahí están los resultados. Ahora hay que ver si esa instrumentalización del expediente con esa debilidad se hizo a propósito o no. Porque lo cierto es que la propia Miriam Germán lo dijo cuando era antes de ser procuradora, que estaban flojas la prueba, y ahí están los resultados. Pero este tema de la lucha contra la corrupción es más un tema popular, porque ahora mismo no hay nadie condenado del caso de Odebrecht, ni ningún otro caso de corrupción. Sí. Y un tema político, pero político ¿de cuál? Del gobierno del PLD. Y los casos de corrupción de este gobierno, ¿por qué no se investigan? Sí, pero que son eso, pero yo me quiero referir al caso jurídico. Es decir, un juez que le dice, por ejemplo, a un tribunal que le dice a otro ministerio público, en el caso de la venezolana Carla Boada,
que el Ministerio de Salud Pública dijo que ella ejercía la medicina, le cerraron su clínica, pero un juez vuelve y le dice al Ministerio Público, mire, usted no me trajo prueba. Ella está suelta porque usted no me trajo prueba y yo la voy a descargar porque usted no me trajo prueba. En el caso de los Tucanos también, en el caso de los Tres Brazos. Es decir, es una constante el Ministerio Público. ¿No entiende usted que el Ministerio Público debe esforzarse por montar casos puntuales, casos que pueda sustentar? Claro, mira, eso pasa porque aquí nosotros no tenemos todavía arraigada bien el tema de la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos. Aunque está en la ley, en la Constitución, artículo 148 y en la ley 107.13, cuando se empiezan a condenar al Ministerio Público, ¿por qué? Porque es muy fácil que el Ministerio Público haga un show mediático con un caso y una persona 6 meses de prisión preventiva. ¿Y qué pasa si tú eres suelto después de ese proceso? ¿Quién te paga esos 6 meses de cárcel y todo ese daño moral y psicológico para ti y para tu familia? Entonces, el Ministerio Público tiene 6 medidas ante la prisión preventiva, pero aquí se ha mal instrumentado la prisión preventiva y se ha convertido de una excepción en la regla. Pero sí, y a ellos se le olvida que la ley 133.11 establece el principio de objetividad, lo que implica que el Ministerio Público, cuando hay elementos de prueba que favorezcan a la persona imputada, debe esgrimirlo a su favor. Claro. Ese es el tema. Pero, por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva, yo desde que me gradué de abogado, desde que comencé a estudiar derecho, estoy escuchando de la sobrepoblación de las cárceles. De hecho, yo tuve que, dentro de las materias que me daban de derecho, tuvimos que hacer un reporte sobre la realidad de las cárceles dominicanas. Yo recuerdo que anduvimos un grupo de estudiantes, cárceles en Higüey, en Najayo, en La Victoria. Y hoy parece que yo me gradué en el 2009, o sea, hoy parece que estamos en el 2009. Lo que pasa es que el Ministerio Público, como ya dije, de manera alegre, regularmente pide prisión preventiva. Sí. Pero que hay 6 medidas antes de la prisión preventiva para tú lograr que el imputado no se sustraiga del proceso. Entonces, si una persona, sea quien sea, presenta arraigo, no hay peligro de fuga, ¿por qué hay que dictar prisión preventiva? Si tú sabes que no hay elementos suficientes que al final vayan a conducir a una condena. Ponle presentación periódica, impedimento de salida, los grilletes, cualquiera de esas medidas que están ahí, que son medidas precautorias para eso. Entonces no puede ir prisión preventiva por un tema de un show mediático. Pero lo cierto es que esta lucha contra la corrupción es política. Porque ¿dónde están las personas presas? Para hacerle daño a un partido. Pero ¿y los casos de este gobierno por qué no se investigan? ¿Dónde están? Bueno, el Ministerio Público tiene muchas cosas que hacer y que decir. Doctor, por otro lado, la reforma no habla de los recursos naturales, según lo que no habla de alguna modificación en el aspecto de recursos naturales, de recursos de medio ambiente y esas cosas. Y tenemos también otro problema medioambiental aquí en la República Dominicana. Sí, bueno, el artículo 17 atraviesa el tema de los recursos hídricos y hay un proyecto de ley de agua, código de agua, que tiene más de 20 años dando vueltas en el Congreso y no se termina de aprobar. Nosotros necesitamos un código de agua. ¿Por qué? Claro que sí, para regular todo eso. Entonces, en la gestión pasada, cuando estaba Ariel Jiménez, él promovió un proyecto, pero en ese momento yo trabajaba en el Defensor del Pueblo y nosotros dijimos que ese proyecto tenía vicio porque privatizaba el tema del agua. Y le demostramos a eso. Entonces, pero hay que corregir esos entuertos que tiene ese proyecto y reintroducirlo de nuevo, porque nosotros necesitamos regular todo el tema de la irrigación del agua, porque cualquiera tiene una finca y desvía un canal sin ningún tipo de consecuencia. Claro. Entonces, o sea, tú no puedes utilizar un canal para tu provecho y los demás, entonces. O sea, eso hay que regularlo. Y también todo el negocio que hay en torno al tema del agua, de agua potable y el agua que no es potable. Pero también las minas, el tema minero. También. El tema, por ejemplo, de la extracción de materiales de los ríos, porque hasta un punto eso no es, hasta un punto eso es necesario para acondicionar, hasta un punto, claro, con sus permisos, con su regulación, pero aquí todo parece indicar que no hay regulación ni hay permiso. Tenemos un ministro de Medio Ambiente que sabe de todo menos de medio ambiente. Entonces, cuando se está discutiendo una reforma constitucional, porque también en el 2010, cuando se fue a aprobar la Constitución, yo terminaba en el 2010. Y yo recuerdo que antes de la aprobación antes de la aprobación de la reforma constitucional, o sea, se le consultó a todo el mundo, independiente, por lo menos hizo el bulto.
Por lo menos se habló a nivel nacional, en los ayuntamientos, las universidades, en los clubes. O sea, fueron 2 años ese proceso de consulta. Sí. Primero se nombró una comisión Sí. del Poder Ejecutivo, Sí. donde habían algunos juristas connotados del ámbito político y juristas en sentido general. ¿Para qué? La población pudo opinar qué quería en la Constitución. O sea, por eso a mí me extraña la prontitud con que queremos embarcar en un proceso de reforma cuando esta Constitución apenas tiene 15 años. Decía Madison que la Constitución hay que modificarla después de 25 años. Esta Constitución todavía nosotros no hemos completado. 14, doctor, porque fue en el 2010. 14. Porque la otra que se modificó en el 15, exacto, podríamos decir que solamente se modificó para un punto, para un solo artículo, que fue el tema de la reelección presidencial. O sea, tenemos 14 años. Y yo difiero de usted. Pudiéramos estar reformándola ahora como el presidente está, pero vamos a discutirla. Porque de eso es que se trata, vamos a discutirla. Por ejemplo, el referendo aprobatorio. Referendo revocatorio, pero ese tema también del medio ambiente es muy puntual, porque San Juan, por ejemplo, se está discutiendo. Aquí se ha satanizado el tema minero. Y eso tiene una explicación lógica e histórica. Incluso hasta desde nuestra historia colonial. Claro. Porque aquí Colón vino con un grupo de ladrones a robarse el oro. Cambiando, es decir, los mineros, los indios eran mineros. O sea, los indios se encontraban el oro, comenzaron a explotar el oro en 1492. Ya en 1450 ya habían indios aquí explotando, o sea, sacando oro, pepitas de oro y esas cosas. O sea, fíjese para que usted vea que hasta en la concepción histórico-geográfica, histórico-cultural, aquí se le ha enseñado al pueblo que la mina es un peligro. Entonces, ahora mismo que se está discutiendo el tema constitucional, bueno, pero hay muchísimas reformas allí que se pueden hacer, y ¿por qué no se hacen? O sea, ¿por qué no establecemos claramente lo que son los límites a las extracciones? Aquí se le hizo un show a un coronel que supuestamente estaba extrayendo material, y cuando todo era mentira, porque se ha satanizado. Claro. Ese tema no se ha discutido. Y yo creo, doctor, que es un tema de mantener a este pueblo en la ignorancia, para que no lea, no estudie, no escudriñe, beba romo de noche, yo siempre lo digo, fume juca, consuma mucha droga, el teteo y la cosa, para que este pueblo no entienda. O sea, que cuando tú vas a San Cristóbal y tú dices, pero ese río hay que canalizarlo, y qué mejor canalización que venga, que tú contrates una empresa y te canalice el río, te extraiga el material, lo venda y que resuelva la comunidad, el ayuntamiento y todo. Pero todo eso se ha satanizado. Por eso, Linares, este programa, yo te felicito a ti, son tan importantes para nosotros desde este medio dar a conocer. Pero aquí tenemos, como tú dices, un gran problema. La juventud, el dominicano no está en eso, está en otra cosa. Sí. ¿Tú entiendes? Es el tema. Doctor, finalmente, los pasos que usted entiende que el legislador de a pie debe dar con esta reforma constitucional para que el pueblo la conozca. Y otra, ¿usted cree que tendrá algún freno para aprobarse la reforma? No, o sea, la oposición ha dicho, el presidente Leonel Fernández se pronunció hoy hablando de la reforma, según lo que el presidente Abinader dijo en el discurso del viernes. Pero lo cierto es que el presidente tiene mayoría en el Senado, en ambas cámaras, y va a pasar la reforma. La reforma definitivamente va a pasar. Ahora, a mí lo que me gustaría, ya que va a pasar, que sea una reforma producto de un consenso donde justifiquemos en derecho, no en tema político, por qué vamos a modificar la Constitución. Porque hasta ahora los juristas, algunos juristas, por ejemplo, yo estuve participando en una actividad donde Eduardo Joleprat está en contra de la reforma. Sí. No está de acuerdo. Sí. Nacer Perdomo no está de acuerdo. Sí. No está de acuerdo tampoco Manuel Fermín. Entonces, pero ven acá, pero vamos a llevar esto a otros niveles, ¿verdad? Sin tanta prisa, porque el gobierno se acaba de instalar, tenemos 4 años. ¿Por qué tiene que ser ahora? Bueno, ¿por qué la prisa? Por eso le preguntaba al inicio. ¿Usted cree que es una cortina de humo para que la gente se olvide de los problemas? Hay un tema de legitimidad también, porque ¿cuánta gente se quedaron sin votar? Votó el 46%. Hay un tema de legitimidad aquí. Sí, un 54% que no fue a votar. Entonces, o sea, estos legisladores van a modificar una constitución. Entonces, para darle es legal, podemos decirlo así, pero para darle mayor legitimidad, vamos a hacer el referendo aprobatorio, que el 30% vote, señores, no hay problema. Lo que pasa es que si no hay nada que esconder, entonces, ¿cuál es el tema? Si aprobamos el tema del referéndum, también estaríamos expuestos a que el gobierno estaría expuesto
a que tuviera que declarar un referéndum, a convocar un referéndum. Vamos a ver si la gente está de acuerdo con reformar la Constitución. Bueno, pero el tema es que nosotros tenemos derecho de participación en la Constitución y tenemos derecho de ciudadanía. Entonces a nosotros hay que consultarnos porque el presidente y los legisladores están ejerciendo una competencia delegada que nosotros le delegamos cada 4 años. Sí. ¿Estamos claros? Entonces, si queremos mejorar la calidad de la democracia y la institucionalidad, vamos a establecer los mecanismos para que la gente se exprese y participe. Por ejemplo, hay una ley general de participación ciudadana y veeduría y control social. Vamos a probar esa ley que tiene 12 años en el Congreso dando vueltas. Bueno, participación ciudadana, usted sabe quiénes son las que la representan, que eso no necesita. No, yo hablo no de participación como institución, sino que la población puede expresarse, la gente de a pie, como se hizo en la reforma del 2010. Sí. O sea, 2 años andando en todos los pueblos para que la gente opine y cualquier persona puede decir, mira, yo quiero me gustaría que te esté derecho en la Constitución. Doctor, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, Linares. Sí, este patio es suyo, así que, y Noé, mira, te lo voy a publicar por aquí porque somos colegas. Déjate de estar y ven para acá, oíste, que tú eres de nosotros. Bueno, te voy a tomar la palabra. Entonces, cada vez que tengamos, es posible que tengamos que hacer otro programa porque el proyecto de ley, para desmenuzarlo con más tiempo, porque el proyecto de ley llegó hoy, me llegó a mis manos hoy. Claro. Y hay artículos que yo no tenía contemplado ahí. Doctor, siempre nosotros hemos abierto este espacio, nuestro público lo sabe, para estas discusiones técnicas, técnico forense, profesionales como usted, de la estirpe. Yo relajo mucho con mi hermano Noé Cortorreal, con el doctor Tolentino, que es un gran conocedor mi maestro, del área constitucional. Mentor y guía. Maestro mío también, un gran conocedor del área constitucional. El doctor Pérez Volque. También está otro amigo que no se me puede olvidar, que es compañero de ustedes también. Bueno, Basilio, pero hay otro también, caramba, bueno, por estarme poniendo a mencionar. No, hombre, el equipo entero del doctor Pérez Volque, el equipo entero también de ustedes, muchas gracias. Gracias a ustedes, señores, por haber sintonizado este espacio conversando con Rafael Linares. Será hasta la próxima.